El programa más visto del año, creo. Sí, pues aquí se ha creado mucha parte de especiales de Nochevieja, porque Mote y yo somos vecinos, somos muy amigos, y entonces de repente me llama y dice, More, tengo esta idea. Y eso es una desesperación absoluta porque, imagínate, tú eres guionista y funciona el tío Lavara. Súper éxito viral, todos los niños el tío Lavara, los mayores el tío Lavara, puede estar toda la vida haciendo el tío Lavara, y de repente dice, no, me he cansado, vamos a dejarlo. Cuando algo le funciona, lo quita. Pues hombre, intentamos hacer un buen trabajo, ¿no? Y eso hace que él lleve desde el 89 en televisión. Es el de eterno debate. ¿Especialización o generalización? ¿Qué pasa si de repente llega una tecnología disruptiva y todo eso en lo que tú eres especialista de la noche a la mañana desaparece? Me dice, pero si yo soy pobre, digo ya, pero que seas pobre no significa que pienses a lo pobre. Hay que hacer cosas en la vida que no sean cómodas para ti. Y si no sale algo de lo tuyo, pues cambia lo tuyo. Cambiar es como ir al gimnasio, es un músculo. Conseguir un hábito no es fácil. De hecho, la mayoría de la gente falla siempre en lo mismo. Me llega un chaval joven y me dice, quiero que me eches una mano. Perfecto. Demuéstrame durante un mes que andas 10.000 pasos. Pero si tú le dices a alguien, ¿cuánto se tarda en escribir un libro? Muchísimo. Parece una meta inabarcable. De hecho, ¿tú te has planteado escribir un libro alguna vez? Sí. ¿Lo has escrito? No. Vale, te voy a explicar cuál es el secreto. A la de 3. Bueno, agradecer muchísimo al Hotel Radisson Red Madrid, que está situado en la calle Atocha. La verdad es que nos han acogido de una manera espectacular y gracias a ellos podemos estar grabando esta entrevista, así que muchísimas gracias. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy muy contento, pues estoy en mi casa, habéis venido, os habéis desplazado, pues estoy tan contento. ¿Qué tal va el día? Pues hoy he tenido un día especialmente complicado. Como todos los días, casi. Sí, pero hoy ha sido especialmente complicado porque tenía toda la agenda hecha sin huecos y de repente se ha muerto el padre de una amiga, muy buena amiga. Y entonces ha habido que ir al funeral y ha habido que encajar todos los huecos. Pero bueno, la vida son imponderables, o sea que a veces pasan estas cosas. Son prioridades. Sí, al final son prioridades. Tú eliges dónde quieres poner el foco y dónde quieres poner tu tiempo. ¿Y dónde lo quieres meter tú? Pues cada vez quiero hacer más cosas online porque eso es lo que me permite tener más tiempo libre. O sea, digamos que ahora mismo mi foco está en hacer más marca personal. Eso me permite tener más alumnos en todo lo que yo hago, digamos, online, que me permite escalarme, llegar a más gente, que también es muy chulo. Y eso me permite tener más tiempo, porque es verdad que a mí me va muy bien haciendo conferencias, pero llega un momento en el que, para que te hagas una idea, en el mes de abril he hecho 20 conferencias, con 20 viajes, con 20 reuniones, y demanda bastante tu atención. Y a veces no quiero hacer tantas, pero te llaman clientes de hace años, por favor, que llevo detrás de ti, y me cuesta, ¿sabes? Claro. Entonces quiero hacer menos, pongamos 10 al mes, que ya son bastantes, y estar más tiempo en casa o más tiempo. Lo que más me fascina del mundo, por encima de cualquier otra cosa que antes me lo has preguntado, porque vosotros no lo sabéis, voy a mirar ahí, y es que él ha estado hablando antes conmigo, Luis, y me ha estado preguntando cosas, y entonces yo me guardo la respuesta para luego el podcast, ¿vale? Y otra cosa que no sabéis es que hay un tipo ahí que es el que manda, que se llama Pablo, que está detrás de la cámara, pero en realidad él le va soplando. Parece que Luis escucha mucho y va contestando. Es como su apuntador. Entonces tiene una pizarra grande, enorme. Las ocurrencias son de Pablo y se las cuenta a Luis. Entonces Luis, cuando veis que está como mirando hacia el infinito, es que es Pablo que le está contando cosas. Acabo de desgranar todo el podcast de A la de 3, ¿no? Ya está, la gente dejará de mirar. A ver, vamos a lo que vamos, que me enrollo. A mí lo que más me fascina es leer y aprender, por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabes? El flow ese que es el estado de no sé qué día es, ni si he comido o no, ni qué hora es. Eso yo lo consigo aprendiendo y leyendo, pero de una manera increíble. O sea, no hay cosa que más me fascine. Además es que noto yo que me emociono, ¿sabes? O sea, que de repente, cuando digo leer y aprender, me pasa también con vídeos de YouTube, también. De repente estoy escuchando un concepto, se me ocurre una idea, empiezo a mezclar, empiezo a tener cosas creativas en mi cabeza y me emociono. Entonces me levanto y digo a Rosalía, mi mujer, pero cariño, ¿has visto esto? Y, ¿sabes? Ese estado de excitación del aprendizaje me parece fascinante. Y en términos generales, que hemos ido en plan tema prioridades, un invitado que va a salir próximamente, Fer Miralles, nos decía que en 3 años, o sea, hace 3 años, nos hubiese dicho que su prioridad así en la vida y tal era el trabajo y tal, pero que ahora pues era padre de familia, en un mes nacerá pues su hijo y tal, y entonces le había cambiado todas las prioridades. Entonces, más allá del término laboral, ¿cuáles son las grandes prioridades, el por qué estar aquí, de José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago Mor? Pues mira, tengo un amigo que se llama Ramón
que hizo una película, bueno, hicieron una película basada en su historia, él tiene esclerosis múltiple y la película es muy chula porque se llama 100 metros, la protagonizó Dani Rovira y no me quiero apropiar de su frase porque es suya. Y entonces Ramón lo que dice es, hay que hacer dos cosas en la vida, lo que te hacen inmensamente rico o inmensamente feliz. Entonces yo creo que cuando eres joven buscas hacerte inmensamente rico. Todo el mundo se quiere jubilar a los 30, a los 40, a los 50. De repente te vas dando cuenta que esa edad se va alargando y llega un momento que dejas de tener prioridad por el dinero. Bien, es verdad que a mí me va bien, pero yo, por ejemplo, a mí me preocupa el dinero en qué sentido. Yo tengo un hijo que se llama Marcos, que lo habéis conocido, que tiene parálisis cerebral y depende obviamente de mí. Si Fer Miralles dice que un hijo te cambia la vida, imagínate lo que significa tener un hijo discapacitado, sabiendo que va a ser dependiente de ti durante toda su vida. Entonces yo siempre me he afanado por dejarle todo bien atado. Porque claro, tú nunca sabes cuánto vas a estar aquí. De repente te puedes morir mañana, puede pasar cualquier cosa. Entonces para mí sí es prioridad el tener una seguridad económica. Visto esto, pues ya quiero hacer cosas que me apetezcan. Entonces creo que a medida que te vas haciendo más maduro vas diciendo que no a muchas cosas. Y yo quiero pasármelo bien y quiero disfrutar y quiero aprender mucho, ¿sabes? Lo que pasa es que me puede mucho la ansia. Ya. O sea, quiero aprender demasiadas cosas. Entonces hay veces que me cuesta mucho parar. Y yo noto que estoy como demasiado excitado, ¿sabes? Necesito momentos de sosiego. Pero sí he aprendido una cosa y es que cuando divago, que es un término muy interesante, cuando paseo yo solo, cuando no tengo ningún tipo de input, cuando no tengo tanto ruido externo, es cuando realmente empiezan a conectarse los pensamientos y empiezo a crear. A mí lo que me divierte es crear cosas, crear un curso, escribir un libro, crear emails. Me paso el día escupiendo cosas y eso me fascina, el momento de crear. Por eso, por ejemplo, yo escribo un email todos los días, ¿no? De hecho, lo voy a decir aquí para que la gente se apunte. Si os metéis en magomore.com, es un email gratuito. ¿Por qué he hecho lo del email gratuito? Pues por varias cosas. Primero, porque yo me paso todo el día recabando información. Pues de repente veo un podcast como el vuestro, que de repente me llama mucho la atención y me inspira, y veo algo que me gusta. De ahí saco una idea, de ahí he leído un libro que cuenta algo parecido y de repente enlazo ideas y digo, ostras, lo puedo contar así. Y entonces de repente tengo algo que contar. ¿Y dónde escupo todo eso? Pues lo escupo en el email, necesito escupirlo. Lo escupo en un curso, necesito escupirlo. Cuando ya tengo mucha cosa que escupir, creo otro curso distinto. O a través de los libros. Y me gusta mucho contarlo en conferencias, en charlas. O sea, lo que me gusta es aportar. Digamos que yo he llegado a un insight, a una, como dicen los americanos, una epifanía. De repente he dicho, ostras, esto es buenísimo para explicarlo así, ¿no? Y necesito trasladarlo. Es como una necesidad. O sea, necesito, como una esponja, consumir contenido intelectual y después escupirlo. Pero es muy cansado. O sea, hay veces que de repente digo, estoy agotado de pensar y necesito parar. Y eso a veces me cuesta. Y para la gente que no lo sepa, claro, estaba pensando yo mientras llegaba cómo voy a presentar a José Luis, porque al final es que has hecho tantas cosas y te puedo describir de tantas formas distintas que no sé si puedes explicar un poco quién eres y qué haces, porque te llamas o te llaman Mago More, pero no eres mago, pero sí que lo fuiste, pero en parte imagino que habrá una parte de mago que siempre habrá dentro de ti. Entonces, ¿podrías explicar un poco? Esto es muy interesante. Vamos a ver, yo soy un polímata, Uh-huh. que es una palabra muy bonita que básicamente significa que soy un culo de mal asiento. Vale. Es decir, me gusta tocar un poco de todo. ¿Sabes? Ese conocimiento que había... no me voy a comparar ni muchísimo menos con Leonardo da Vinci, Uh-huh. pero sí que me gusta ese tipo de personajes que bebían un poco de todo, ¿vale? Porque creo que además eso fomenta la creatividad. Al final la creatividad es unir puntos. Si tú vas bebiendo de distintas fuentes o de un montón de conocimiento, pues eres capaz de pensar, de mezclar un pensamiento filosófico pues con una ley de física. ¿Por qué no? O ¿por qué no puedes mezclar algo de filosofía con algo de arte? O ¿por qué no puedes mezclar algo de latín con algo de ingeniería? Y esas conexiones se producen cuando tú eres capaz de beber un poco de muchas fuentes, ¿vale? Entonces, polímata es un conocimiento en peine. ¿Esto qué significa? Que estamos viviendo una época, es el de eterno debate, especialización o generalización. Y yo, desde luego, me voy por la generalización. Cuando tú eres un especialista, lo que haces es que bajas mucho en T. Es decir, conoces mucho algo y bajas mucho. Uh-huh. Y eso está bien. Pero yo prefiero no bajar tanto y tener un conocimiento en peine. Es decir, cada una de las cerdas, que se llaman cerdas, bajas
un poquito, te metes a saco. Entonces yo, por ejemplo, me da por mitología y me puedo tirar 2 meses leyendo mitología. Pero luego me da por probióticos y me tiro 2 meses leyendo probióticos. Y luego me da por psicología del comportamiento y me tiro 2 meses con psicología del comportamiento. Es decir, una vez que cojo de un hilo, voy tirando de ese hilo. Y me gusta mucho tener esa amplitud de conocimientos, porque además en la época en la que estamos, que es una época absolutamente cambiante, fascinante, donde no te puedes quedar anclado en un solo conocimiento, ¿qué pasa si de repente llega una tecnología disruptiva y todo eso en lo que tú eres especialista de la noche a la mañana desaparece? ¿Qué haces? Y eso le pasa a mucha gente. De hecho, mira, te voy a contar una historia. Un día estoy en una charla y a mí me gusta mucho que la gente me pregunte. O sea, yo no soy el típico conferenciante que llega, termina y se va. No, a mí me fascina que me pregunten, porque tengo ya mucha experiencia y creo que puedo ayudar mucho en esas preguntas. Creo que ahí es donde se ve la valía del conferenciante, que no tienes una cosa aprendida, sino que realmente vas a pecho descubierto. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te pregunten una cosa de la que no tengas ni idea. Pues tú dices, de eso no tengo ni idea. Y no ha pasado nada, porque tampoco puedes saber de todo, obviamente, ¿vale? Entonces me pregunta un señor, no era un chaval joven, y me dice, es que no me sale nada de lo mío. ¿Qué consejo me das? Y le dije, cambia lo tuyo. Tan sencillo como eso. Es decir, si tú, acuérdate de la crisis del 2008, que tú eras muy pequeño, ¿vale? Pero hubo una crisis tremenda, económica y financiera. Y entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, no había construcción. Entonces los arquitectos tuvieron que emigrar. Entonces aquí tenías 2 opciones. O te ibas a Dubái, que había muchísimo trabajo, o te quedabas aquí. Y claro, decía mucha gente, es que no tengo trabajo. Ya, no tienes trabajo porque te quedas aquí. Yo tengo amigos arquitectos que se han ido a Dubái. Pasó lo mismo con pilotos de aviación. Quiero decir que hay que hacer cosas en la vida que no sean cómodas para ti. Y si no sale algo de lo tuyo, pues cambia lo tuyo. ¿Por qué? Porque ya sé que no es fácil y ya sé que tienes que volver a estudiar, pero al final cambiar es como ir al gimnasio. Es un músculo. Cuando lo vas entrenando, llega un momento en el que no te cuesta. Quiero decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo tecnológico. Sale una herramienta y yo, por ejemplo, me gusta mucho, ponte Trello. Y de repente sale Notion. ¡Ay, qué pereza Notion! Ya, pero luego me pongo con Notion. Y cuando aprendo Notion, sale una que se llama ClickUp, que es muy parecida. Pues ya me cuesta menos. Y luego sale Jira, y luego sale... Entonces, yo estoy todo el rato probando nuevas herramientas tecnológicas, porque eso hace que tú tengas un conocimiento amplio de todo, y al final no te cuesta mucho saltar. Tienes músculo. Me pasa lo mismo con edición de Photoshop, con edición de vídeo, O sea, yo me gusta tocar todos los palos. Te estoy poniendo ejemplos solo de tecnología, ¿vale? Lo podemos hacer con cualquier otro ejemplo. Y al final eso te permite ser muy dinámico y ser muy cambiante. Y creo que en el momento en el que estamos, que es cambio absoluto, puro y duro, eso hace que tú tengas un superpoder, que es el superpoder de cambiar. Y para mí eso es muy potente. Que de eso quería hablar, porque has escrito un libro que se llama Superpoderes del o para el día a día. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son los principales superpoderes? Pues vamos a ver, yo escribí un libro hace muchos años, Sí. en el año finales del 2000. Si quieres, enséñalo. Sí, este es el nuevo. Ese. Que lo hemos puesto aquí porque entra en el tiro de cámara y hacemos publicidad, básicamente. Bueno, porque queda bonito. Yo escribí un libro que se llamaba Superpoderes del éxito para gente normal. Con más de 100.000 ventas. Sí, lleva 100.000 ejemplares, Sí. porque esto de las ediciones es muy engañoso. Es decir, hay mucha gente que dice bestseller y han puesto la pegatina a ellos de bestseller. O han dicho, llevo no sé cuántas ediciones. Sí, pero si vendes 10 en cada edición, o sea, básicamente siempre hablar de ejemplares, ¿no? Entonces es un libro que se ha vendido muy bien, que yo estoy muy orgulloso porque me costó mucho escribirlo, siempre lo digo, me costó un par de años, porque le daba muchas vueltas, iba, venía. Para mí un libro es como una escultura, ¿no? O sea, tú haces un poco la forma y después vas como afinando. Entonces, esas idas y venidas constantes me vinieron muy bien porque de repente leí algo que yo había escrito y decía, no, esto no me gusta, voy a cambiar esto. Digamos que ibas como retocando poco a poco, ¿no? Y eso permitió que el libro se vendiera muy bien y que fuera un libro muy trabajado. O sea, yo hablo de un libro muy trabajado. Me documenté mucho, me afané mucho porque y sobre todo me afané mucho porque todo lo que hubiese en el libro yo lo cumpliese. O sea, creo que hay mucha gente que escribe cosas que luego no cumple y creo que eso es engañar al lector. Entonces yo decía que hay que dar 10.000 pasos, yo daba 10.000 pasos. Yo decía que había que comer bien, yo comía bien. Yo decía que hay que meditar, yo meditaba. Creo que eso es muy importante y al final no sé de qué manera, pero se transmite, ¿no? Que tú eres digamos, el apóstol de aquello que estás contando, ¿no? Entonces, me juré que nunca más iba a escribir un libro. ¿Por qué? Pues porque yo al final, date cuenta que estoy muy liado. Soy socio de 11 empresas, soy patrono de la Fundación Boba de mi hijo con parálisis cerebral, doy cursos online, doy unas 150 200 charlas al año, o sea, tengo jaleillo, ¿vale?
Dije, no, yo no necesito escribir un libro, porque además los ingresos de un libro, el primero yo lo doné a Fundación Síndrome de West y Bobat, y Fundación Bobat. Y este también. Sí, al final dona como 150.000 euros para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces yo dije, ¿qué necesidad tengo? No gano nada del libro, ya tengo marca, pues ¿para qué quiero escribir otro libro? Pero entonces, amigo, llegó un señor que se llama Irra Bravo, que es un bestia de la comunicación, que es el mejor copywriter que hay en español, y empecé a leer sus libros, me fascinó, nos conocimos, nos hicimos amigos, y él me insistía una y otra vez que había que escribir un email todos los días. Y yo decía, ¿pero para qué? No, porque esto es marca personal, no tiene nada que ver con las redes, el engagement, o, ¿sabes? Con la gente es mucho más alto. Y al final empecé a escribir un email al día. Al principio como reto, porque yo dije, ¿seré capaz? Y me demostré a mí mismo que era capaz. Y entonces, de repente empezaron a venirme emails de la gente que estaba en la lista diciendo, nos encantan tus emails, os recomiendo a todo el mundo, es una pasada, tienes que escribir un libro recopilando todos los emails. Y de repente se me encendió una bombilla y dije, pero si ya lo tengo escrito. Entonces, este libro se llama Superpoderes para el día a día y básicamente estoy aquí en la foto con una pildorita, porque básicamente son pildoritas. Claro. O sea, son lecturas muy cortas porque yo los emails tienen que ser una cosa como una idea, se me ocurre una idea. Te puedo contar el que he escrito hoy, por ejemplo, que lo tengo reciente. Hoy vengo de un funeral. Mira, te lo voy a contar. Sí. El funeral es de mi amiga Carmen Santamaría. Carmen Santamaría es sobrina de Maciel, la famosa cantante que ganó Eurovisión, que vosotros no habéis nacido. Pero te suena Maciel, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, el La La La. Sí. Bueno, pues ella fue la que cantó La La La. Y su padre, el padre de Carmen, se llamaba Emilio Santamaría, que era un representante que llevaba a Celia Cruz, a Mocedades, o sea, grandes popes de la canción. Total, que el padre, que era un cachondo, ha estado durante 1 año y medio con cáncer y ha estado haciendo bromas. Bromas todos los días hasta el día de su muerte. Entonces Carmen ha heredado su ingenio y su genio, porque es una tía genial. Y Carmen se dedica a enseñar a la gente a hablar en público. Además tiene altas capacidades y además es una chica que es coach, con lo cual ayuda a mucha gente a que mejore en su vida. Y entre otras cosas predica que hay que vivir la vida con humor. Bueno, pues hete aquí que se muere su padre. Y su padre le dice, no quiero un funeral, no quiero que la gente llore, quiero una fiesta. ¿Y qué ha hecho Carmen? Ha hecho una fiesta. Ha hecho una fiesta donde ha empezado haciendo un monólogo de todas las anécdotas de su padre durante 1 año y medio, donde la gente estaba llorando de risa. Después ha salido Mocedades a cantar una canción que se llama Panguelingua, que nos han puesto los pelos de punta a todos. Ha habido un chico que ha tocado la guitarra espectacular. Y después ha salido Fórmula Quinta a cantar una canción que a ti no te suena Fórmula Quinta, que se titula Cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido, que te suena la canción seguro, ¿vale? Probablemente. Y entonces si la escuchas sabes cuál es. Entonces ha terminado todo el mundo en el funeral de pie dando palmas. Y por si fuera poco, cuando han terminado, uno de los que cantaban estaba con la guitarra y han cogido todas las flores de las coronas, han hecho unos ramos preciosos y se han ido a seguir cantando después. Y han terminado cantando, solamente puedo decir gracias por venir. O sea, se ha convertido en una fiesta de verdad. Entonces, he escrito el email porque para mí Carmen representa lo que te estoy diciendo, que es que predica con el ejemplo. O sea, ella dice que hay que hablar en público, habla en público. Pero habla en público el día que se muere su padre, que debía estar destrozada. Pero es que dice que hay que tomarse la vida con humor y se la toma con humor. Entonces, por ejemplo, yo hoy he contado eso, que para mí ha sido una gran reflexión y le explico a la gente que la muerte hay que estar orgulloso de los años que hemos vivido. Pero en el sentido de las experiencias, no de la parte cronológica. Y después pongo una frase muy chula. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una recopilación de emails donde de repente, por ejemplo, mira, acabo de abrir aquí al azar, Papá Noel terminará ganando a los Reyes Magos. Y tú dirás, ¿y de qué habla? Pues hablo de esa sociedad en la que estamos, del Amazon Prime, donde tú pides algo y si en 24 horas no está, pues ya tienes una depresión y necesitas ir a ver un psicólogo porque no llegan 24 horas. O me compro un iPhone y la batería no dura y entonces es un drama de... O sea, vivimos en una sociedad muy superficial donde hacemos un drama de todo. ¿Y por qué digo que terminará ganando a los Reyes Magos? Porque Papá Noel es el día 24 de diciembre, o 25. Y los Reyes Magos son el 6 de enero. Entonces nosotros hemos vivido esa resiliencia, esa espera. Oye, esto es el 6 de enero y es el 6 de enero y no te lo adelantamos. Pero de repente llegó esa moda americana de no, vamos a hacerlo antes. Entonces hay muchas casas que tienen Papá Noel y Reyes Magos, donde lo que te están diciendo es, no, es que claro, Papá Noel pueden jugar todas las Navidades.
Pues no, mire usted, el niño que se aguante y ya está. ¿Sabes? Es como y los Reyes Magos llegaban el 6 de enero y el 7 tenías cole. Y es como, oh, ya ahora no puedo jugar. Pues no, te esperas al fin de semana o te esperas. Entonces, creo que es muy importante que trabajemos esa espera, que trabajemos esa tolerancia a la frustración, que trabajemos todo eso porque en el fondo son valores y la sociedad se rige por valores. Entonces, pues hablo de cosas de estas, pero vamos, son historias y es benéfico también. O sea, yo he decidido, hemos hecho una asociación, te voy a contar la historia que es bien chula. Resulta que un día estoy leyendo en El Mundo un artículo de Pedro Simón, que es una persona con la que yo empatizo mucho porque aparte es un tío genial, cuenta unas historias maravillosas y es del Atlético de Madrid como yo. Bueno, total, que leo el artículo, veo una foto de una chica que lleva un hijab por la cabeza. Y de repente dice la estudiante que estudia con 2 abrigos, con velas, que solo tiene 3 horas, 1 giga de datos, no tiene internet y saca unas notas brutales. Y vive en la Cañada Real. La Cañada Real es un asentamiento ilegal donde viven muchísimas familias, unas 14.000 personas. No sé si son 14 kilómetros y 7.000 personas o Creo algo que así. ponía esto en el libro. Vale. Total, que yo me quedé impactado. Empiezo a leer el artículo y veo que esta chica recorre, si tiene que salir de ahí, tiene que salir andando y recorre como 1 hora entera andando por un descampado que no quieras poner a tu hija, vamos, ya te digo yo que ni tú ni Pablo no le veis, pero Pablo es un tío mazado, fuerte, corpulento, mide aproximadamente 2 metros y tiene unos músculos de acero. Bueno, pues Pablo no tiene narices de ir por ese descampado, ya te lo digo. Es decir, un sitio muy complicado para una chica de esa edad, ¿no? Y entonces yo me acosté y empecé a darle vueltas. Al día siguiente, por la noche dándole vueltas, y yo dije, tengo que hacer algo. No sé por qué, fue como una llamada. Dije, voy a cambiarle la vida a esta chica. Y entonces contacté con Pedro Simón, me puso en contacto con la asociación que se llama El Fanal y ellos me pusieron en contacto con la chica. Fue un encuentro complicado, porque yo quedé con ella, ella venía andando, no nos conocíamos, Claro. había un poco de distancia y yo la dije, te voy a ayudar. Y ella no entendía por qué. No sabía quién era yo le dije que yo conocía a mucha gente, que le podía echar una mano, que no quería nada, que lo único que quería era ayudarla, y entonces se me echó a llorar. Y lo recuerdo perfectamente, que me emocioné muchísimo porque me dijo, es la primera vez en la vida que viene alguien a ayudarme. Todo el mundo viene a pedirme cosas, nadie me ha dado nunca nada. Todo el mundo se quiere hacer la foto y luego salen huyendo, porque es muy chulo llegar a la cañada y decir, he estado en la cañada, que fíjate qué sitio más pobre y qué guay soy. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar. Mucho de mentalidad, porque son sociedades distintas. Al final ella está en un barrio marroquí, sus padres son marroquíes, pero ella es española, nacida en España, habla perfectamente español. Bueno, habla español, habla francés, habla inglés, habla árabe, o sea, es un portento. Y yo dije, esta chica necesita que yo, o sea, merece mi ayuda, merece mi tiempo. Y yo me afané por apadrinarla. Entonces, a partir de ahí conocí a su hermano, que se llama Adil. Adil estaba perdidísimo, porque no sabía qué hacer con su vida, porque había descontinuado los estudios, porque en la cañada hay mucha droga, las compañías no son lo más adecuado en según qué barrios o según qué tramos, y yo le vi que estaba perdido. Entonces, de repente me lo llevé de chofer. Y hay un montón de capítulos que hablamos de Adil y yo conduciendo, y no te puedes imaginar las historias, o sea, es una cosa increíble. Y entonces aquí hablo mucho, bueno, te voy a terminar de contar lo de Hadisha. Hadisha, que es como se llama la chica, me la llevo un día a la radio. Y entonces cuenta lo que significa vivir con 3 horas de luz, levantarse a las 6 de la mañana, hacer fuego para calentar el agua, para ducharse o asearse, esperar el bus de primera hora de madrugada, porque sí que es verdad que hay un bus de ida y otro de vuelta. Si pierdes uno de las 3 de la tarde, te tienes que esperar hasta las 9 de la noche. Un drama, o sea, cualquier cosa que te cuente no te lo imaginas. Para que te hagas una idea, tarda en llegar al centro de Madrid como 2 horas. O sea, yo digo que a todas luces vive en Salamanca. Yeah. Porque es como si tardaras 2 horas en desplazarte a cualquier lado. Imagínate eso, lo que supone, ¿no? Por supuesto no tenía gigas, tenía 1 giga. Es gente que vive que no ve Netflix, para que te hagas una idea, porque no se lo pueden permitir. No por el sino porque no tienen gigas. Entonces viven que cada vez que mandan un WhatsApp, si es un vídeo se lo piensan. O sea, te cambia toda la concepción. Y ahí, primera cosa, somos muy afortunados, pero no nos damos cuenta. Yo siempre le digo a la gente que hacer así y que haya luz o abrir un grifo y que haya agua es la bomba. Pero como estamos acostumbrados, pues no lo valoramos. Entonces hay emails en los que yo hablo de eso, de valorar lo que tenemos, que no nos damos cuenta. Y luego Adil es muy curioso, porque Adil, cuando empecé a llevármelo, dije, yo a este chico le voy a cambiar la mentalidad. Entonces me lo llevé de chofer.
porque él conduce, además conduce muy bien. Hice una pequeña prueba un día, vi que conducía fenomenal, yo tenía un montón de desplazamientos y dije, pues me lo llevo. Total, que empezamos a hablar. Lo primero que le dije es, tienes que leer. Le di libros de información financiera, que además está aquí explicado. Me dice, pero si yo soy pobre, digo ya, pero que seas pobre no significa que pienses a lo pobre. Vamos a poner una meta, vamos a ver dónde te ves dentro de unos años y vamos a ver qué pasos das para llegar a esa meta. Entonces de repente vi que le brillaban los ojos, era como que cambiaba, como que nadie le había contado algo tan sencillo como esto, es, oye, ¿dónde quieres estar? Pues vamos a trabajar para estar ahí, ¿vale? Luego yo le dije a los clientes, voy con un chico de la Cañada Real que estoy apadrinando, quiero que me deis exactamente los mismos hoteles. Entonces, una de las historias, yo cuento que estábamos en el Carlton, Hotel Carlton en Bilbao, hotel emblemático, súper lujo y tal. Entonces, cuando llegamos allí, salió el botones o la persona que estaba allí en recepción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la viaje está. Digo, yo he estado muchas veces, pero te voy a contar la historia de este chico. Viene de la Cañada Real. El tío se quedó impactado. Lo que os haga falta. Imagínate a Adil en el buffet del desayuno. No había comido salmón nunca, veía toda esa comida y no había cosas que ni siquiera conocía. Cuando entró en la habitación le dije, ¿qué vas a hacer? Le dice, pues ducharme. Y claro, yo dije, efectivamente, es que se va a duchar porque él no tiene ducha en casa que abra y tenga agua caliente. Le parecía todo fascinante. O sea, luego ya se fue acostumbrando, pero llegamos a un hotel en Santander que tenía 4 estrellas. No era... a mí los clientes siempre me dan hoteles buenísimos, ¿vale? Y este era un 4 estrellas, al borde del mar, no sé qué, tal. Digamos que veníamos del Carlton y a un hotel de menos categoría. Entonces llego y le digo, ¿qué tal? Digo, bueno, este tiene menos... Y me dice, ¿pero cómo menos? Si estamos en una habitación espectacular, viendo el mar, este es un hotelazo. Y claro, yo dije, pues claro, es que es un hotelazo. O sea, a veces necesitas un golpe de realidad para que te des cuenta de lo afortunados que somos. Y Adil, en ese sentido, él me ha ayudado mucho. Y luego ha pasado una cosa, y es el tema de los prejuicios, que esto es muy interesante. Es decir, resulta que ellos son marroquíes, ¿vale? Y España, yo siempre digo que no es racista o si es racista, depende de dónde te muevas y cómo te muevas. Entonces, nos reíamos mucho porque hay una historia que digo, un nuevo capítulo del More y el More y el Moro. Porque decía, Moro, ven para acá, y me decía More. Entonces nos reíamos mucho con lo del More y el Moro, ¿no? No lo decía obviamente en sentido peyorativo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que cuando tú llegas a la Cañada son todos moros, son todos marroquíes. Entonces, ¿tú qué piensas? Un sitio que se vende droga, piensas, todo el mundo vende droga, todo el mundo es delincuente. No es verdad. Hay mucha gente que quiere salir adelante, que son familias que quieren trabajar y que les cuesta, Dios se ayuda a salir de ahí. Porque están en un pozo y todo lo que ven es negrura a su alrededor. Y cuando de repente empiezan a ver que hay luz al otro lado, quieren ir al otro lado. Pero les cuesta mucho. Y además están en un sitio donde se están ahogando constantemente, intentan tirar de la gente para salvarles, pero desde abajo. Yo digo, no, sálvate tú primero y luego tiras de los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué le decían sus amigos a Adil? Este tío te va a engañar, se quiere aprovechar de ti, no te va a ayudar. Cuando ya ven que de repente Adil empieza a salir, de repente dicen, wow, ¿quién es este tío? Entonces, Adil ahora mismo es taxista. Está ahorrando para comprarse una licencia. La familia hemos conseguido sacarla de la Cañada Real. Por eso he donado todo a la asociación. Y ya tiene claro qué va a hacer con su vida. Ayuda mucho a su familia, que esto es otra cosa que me fascina de los marroquíes. Los marroquíes no dejan a nadie en la cuneta. O sea, los españoles antes teníamos más concepto de familia. Ahora mucha gente va a su bola. Entonces el chaval quiere ganar pasta, se pira de casa y si los padres no le va bien, que se busque la vida. Y ellos no, nunca jamás dejan tirado al padre, a la madre. O sea, yo digo que es como España hace 40 años, ¿no? Que ese concepto de familia vamos todos juntos y lo vamos a sacar todo adelante. Y a mí eso, por ejemplo, me ha gustado mucho. Eso yo lo he vuelto a recordar con ellos. No lo veo en muchas familias españolas. No veo ese concepto de ayudarnos. Es verdad que sí hay otras que se ayudan, lógicamente. Pero digamos que yo creo que se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Ellos son más piña. Y luego, él tenía prejuicios hacia mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que ha estudiado una carrera, porque me va bien económicamente, entonces nos reíamos mucho porque claro, tú vas de repente, íbamos un día, hay una historia buenísima que me dice el tío, me has ayudado mucho a ser mejor musulmán. Entonces veníamos de Valencia, 2 de la mañana, y yo digo, para un momento, explícame esto. O sea, yo te puedo haber ayudado a los hábitos, a las metas, a ponerte las pilas, a leer, a cambiar tu forma de pensar en las finanzas, pero mejor musulmán si yo soy cristiano. Me dice, no, porque todos los rezos tienen que ver con los hábitos. Entonces él me explicaba que había leído el libro, el otro, y que le había ayudado mucho. Y yo decía, fíjate qué distintos somos. Yo soy católico, él es musulmán. Yo soy rico, entre comillas, él es pobre. Yo soy mayor, él es joven. Digo, esto es una serie.
Esto es una teleserie que podíamos haber hecho de El Moro y el Moro, donde realmente unos nos hemos quitado los prejuicios de los otros. ¿Y él te ha ayudado a ti a ser mejor católico? Sí, me ayuda a tener más valores, Ujú. ¿sabes? Yo creo que sí, que eso es muy importante, porque te das cuenta de que ellos le dan importancia a cosas que a lo mejor nosotros hemos dejado de darle importancia. Y luego, por ejemplo, él está haciendo una cosa fantástica. Cuando yo quedé la primera vez con Hadisha, le dije, yo te ayudo, pero con una condición. Tienes que sacar siempre muy buenas notas y tienes que ayudarme a sacar niñas de ahí. O sea, yo quería hacer una especie de cadena de favores. La verdad es que no sé por qué lo hice, porque no necesito, pero es que me gusta mucho ayudar. Valores. Que Claro. Quería ir ahí, More. Y es que, a ver, yendo al inicio de todo, Hmm. si quieres resumidamente cómo fue tu infancia, cómo es que tienes estos valores y por favor háblanos también de tu época de mago, que al final fue el Pues que... mira, yo creo que tengo estos valores por mis padres. Yo siempre he mamado en casa. Mi padre y mi madre siempre ayudaban a gente. Venía gente del pueblo. Nosotros somos de un pueblo que se llama Medinilla, en Ávila. Venían a Ávila porque ya estamos viviendo en Ávila, en capital. Ujú. Y siempre mi padre les ayudaba. Mi padre era profesor. Entonces, y luego trabajó en correos, ¿no? Ujú. Pero tiene esa parte de docencia y yo creo que he mamado mucho de los dos. O sea, me gusta mucho enseñar y yo creo que eso lo he heredado de mi padre y luego ayudar, que lo he heredado de ambos, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta ayudar a la gente y hacer reír a la gente. Pero en el fondo he encontrado la piedra filosofal en las conferencias. ¿Por qué? Y en los cursos también un poco, ¿no? Porque me gusta mucho enseñar. En las conferencias yo al final doy un valor añadido y me gusta mucho hacer reír a la gente, porque vengo del mundo de la magia. Entonces, ¿cómo es mi evolución? Yo tenía un profesor que se llamaba Don Gregorio, que en quinto de GB, 9-10 años, nos hacía trucos de magia. Y aquello me fascinaba, o sea, era como, wow. Entonces yo empecé a ir a la biblioteca, cogía libros, había un libro de magia que lo tengo ahí, que lo compré ya con los años, ¿no? Y yo lo tenía, pero claro, no podía hacer nada porque eran todo aparatos que yo no tenía. Entonces cuando vine a estudiar informática, me fui a la tienda de Encarnita, calle San Mateo, Magia Estudio, entré, me fascinó. O sea, fue como, no sé cómo decirte, como la tienda cualquier película de Harry Potter o cualquier la historia interminable, que entras y te quedas fascinado allí con una biblioteca, pues esto era lo mismo, ¿no? Entonces yo ese día decidí que iba a ser mago. Ujú. Luego descubrí que en realidad lo que me gustaba era hacer reír a la gente y utilizaba la magia como vehículo, porque empecé a hacer monólogos. Y luego ya con el tiempo me fui formando y terminé dando conferencias. Entonces, toda la magia y todo el humor me han ayudado mucho en ese trayecto. He dejado de hacer magia porque obviamente no tengo tiempo, tengo que estar formándome para las conferencias y las formaciones y los cursos, entonces no tengo tiempo. Pero a mí la magia me ha dejado un pozo muy, muy importante. Por ejemplo, me ha enseñado a hablar en público, creo que eso es una habilidad que todo el mundo debería tener. Me ha enseñado a preparar un guión, cosa que todo el mundo debería tener. Me ha enseñado a repetir una y mil veces hasta que te salga el truco. Eso es paciencia pura y dura. Y me ha enseñado una cosa que creo que es lo más importante, y es que cuando un mago piensa en algo que quiere hacer, piensa en cómo conseguir un imposible. Es decir, un mago, tú no piensas en hacer una cosa posible, porque eso ya lo hace todo el mundo. Tú piensas en hacer volar a alguien, en hacer levitar, en cortar por la mitad, en que desaparezca algo, en que aparezca. Es decir, el mago ya tiene la meta, algo imposible, y después se busca la vida para llegar a ese imposible. Y me parece que es una cosa fascinante, porque en la vida, cuando a alguien le dices, tienes que hacer esto, mucha gente dice, no, es que eso es imposible. El mago no, el mago dice, no, no, es que yo quiero que sea imposible. Porque si es posible, lo puede hacer todo el mundo. Si es imposible, solo lo puedo hacer yo. Tú fíjate qué concepto tan chulo, ¿no? Que los magos piensan en cómo hacer cosas imposibles. Y ahí también juega a favor el... Me acuerdo que hablando contigo por teléfono me hablaste de Cronos, ¿puede ser? Sí, Del tiempo, de las cosas... Entonces estaba pensando, has dicho que no tienes tiempo de hacer magia, no tienes... yo busco tiempo, Ujú. busco tiempo, por eso estoy muy obsesionado con la inteligencia artificial y con la productividad. De hecho, mi curso se llama El curso de tu vida. Ujú. Hablo mucho de salud. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ver mucho con la productividad. Sin salud no somos nada. Entonces hay un bloque de salud muy potente. Me di cuenta que la gente lo demandaba mucho, ¿sabes? Sobre todo antes del COVID, pero también después del COVID, ¿no? Es decir, si tú ya puedes ser un ninja en todo lo que hagas, pero si luego no tienes salud, olvídate. Y entonces hay básicos, ¿sabes? El sueño, la respiración, todo lo que hablo en mi primer libro, ¿no? Entonces me he afanado en seguir estudiando toda esa parte porque creo que es súper importante. Pero luego me fascina mucho el ver cómo se puede ahorrar tiempo en el día a día. Pero no en el sentido de ser el hámster en la rueda, que estás todo el rato en la rueda haciendo cada vez más cosas, ¿no? Yo creo que hay una falsa concepción de productividad y la gente rehúye mucho la productividad. De hecho, yo creo que tendríamos que hablar de efectividad.
¿vale? Es decir, yo no pretendo que la gente trabaje más de 8 horas, ni muchísimo menos. De hecho, estaría bien trabajar un poquito menos, pero ordenadamente. ¿Por qué? Porque estamos como pollos sin cabezas. Entonces, si yo te digo que tú te doy a un curso de productividad, probablemente tú lo rechaces porque dices, si yo hago 50 cosas al día, este mamón lo que quiere es que haga 300. No, quiero que hagas las mismas 50 pero en menos tiempo. Es más, te voy a decir que vas a poder hacer 100 cosas en menos tiempo que 50. ¿Por qué? Porque yo me afano siempre en pensar cómo se puede hacer de manera más eficiente. Es decir, cómo se puede hacer en menos tiempo y mejor. Eso te quita muchísimo estrés y te hace ganar mucho tiempo. ¿Para qué? Para pensar, para mirar a la gente a los ojos, para estar relajado, para estar con tu familia, para estar con tus amigos y sobre todo para plantearte qué es lo que quieres hacer, qué metas quieres conseguir y a dónde quieres llegar. Entonces, para mí eso es la efectividad. Lo que pasa es que la gente lo llama productividad, pero yo creo que lo llaman productividad de una manera errónea. Entonces yo me afano siempre. Yo cualquier cosa que hago, mira, te pongo un ejemplo. El otro día está Rosalía haciendo un contrato, tenemos un piso alquilado, entonces el inquilino nos dice, no, tienes que cambiar el contrato porque no quiero que esté a mi nombre, quiero que esté a nombre de mi mujer, que nos hemos casado y tal. Entonces nos manda un contrato escaneado. Uf, ya la pereza es tremenda porque te manda escaneado, cambiar eso no es tan fácil. Tienes que o bien teclearlo, o bien buscar un reconocimiento de caracteres con un OCR, en fin, ya la cosa te lleva un tiempecito. Hablamos de 1 hora mínimo, ¿no? Entonces le digo, hazlo con ChatGPT. Entonces tú haces una foto, subes el contrato y le dices, oye, este es un contrato. Por supuesto lo ve y lo lee. El inquilino es este, yo soy la otra parte. Quiero que sustituyas el nombre y DNI del inquilino por nombre y DNI del inquilino y de su mujer porque se acaba de casar. Y además no hace falta que me pongas las firmas que vienen escaneadas, me haces un contrato limpio en tal tamaño de letra, en tal formato que yo pueda exportar y automáticamente tardas 1 minuto. Entonces acabo de ahorrar más o menos 59 minutos de mi vida. ¿Para qué? Pues para tomar un café o para hacer lo que me dé la gana. Pero eso es una cuestión de hábito. O sea, tienes que pensar todo el rato, esto se puede hacer de manera... Entonces yo, por ejemplo, para mí los hábitos son básicos. Aquí hay un montón de historias de hábitos, muchísimas, porque incluso a veces cuento cuando fallo yo, para que la gente sepa que yo no soy fiable, que yo también fallo, ¿no? O sea, mucha gente se piensa que yo soy un tío perfecto, que lo hago todo. No. Yo también fallo igual que tú. Entonces hay veces que he fallado el email porque lo he entregado un poquito más tarde o porque por lo que sea ese día estaba fatal. Entonces lo cuento. Hoy te voy a mandar una mierda de email, pero prefiero mandártelo. Entonces ahí que les explico que es mejor hacer mal un hábito que no dejar de hacerlo. Porque cuando dejas de hacerlo, entras en el hábito de dejar de hacerlo. Entonces, hoy estoy fatal, no me ha dado tiempo, tal, pues te escribo, mira, este es una mierda de email, pero por lo menos te lo escribo, mañana te lo explico. Pum, y sale. Y al día siguiente que les explico que no puedes fallar el hábito, porque entonces te metes en una cadena de fallo de hábito. Y les explico cómo mantener un hábito, cómo construir un hábito, pero se lo explico con un ejemplo real, que soy yo, que he fallado. Y eso ya hace que ellos mismos, sus expectativas, no sean de perfección absoluta. Porque la gente se pone unas expectativas tan altas, que es otra de las cosas que hablo, la vida es una cuestión de expectativas, que al final en cuanto fallas te sientes culpable y ya entras en la rueda del victimismo de, ay, qué desgraciado soy, no he hecho el hábito, soy culpable, porque claro, no. Las cosas son más normales y más tranquilas, ¿no? Y More, ¿cómo conseguir un hábito? Pues mira, conseguir un hábito no es fácil. De hecho, la mayoría de la gente falla siempre en lo mismo y es que intentan cambiar todos los hábitos a la vez. Y eso cuesta muchísimo. Entonces yo siempre explico que un hábito tiene 2 fases, la fase de construcción y la fase de mantenimiento. Para mí un hábito es como una pared, ¿vale? Entonces tú cada vez que plantas el hábito es como si pusieras un ladrillo. De hecho, yo hice una aplicación que se llama Superpoderes, que es gratuita, donde tú marcas un hábito. Primero, para empezar, solamente te dejo un hábito. Y la gente me dice, ¿por qué solo dejas uno? Bueno, pues yo soy un tío bastante listo y modesto y he intentado varias veces y nunca me sale, ¿vale? Entonces, tú pones un hábito y plantas el primer hábito. Al día siguiente, el siguiente ladrillo. Estás en fase de construcción. Fase de construcción, mucho sacrificio, poco beneficio. Una vez que lo has hecho, que llevas 30 días haciéndolo, fase de mantenimiento, poco sacrificio, mucho beneficio. ¿Por qué? Porque el hábito se hace automático. Es decir, tú cuando te levantas y a lo mejor te haces una taza de café, eso es un hábito. Cuando te levantas o te vas a acostar y te limpias los dientes, eso es un hábito. Cuando te metes en el coche y dejas el móvil en el mismo sitio, eso es un hábito. Es automático. Y lo dejas además siempre en el mismo sitio y no lo piensas. Entonces llega un momento en el que estás en la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, si fallas un día no pasa nada.
Pero como falles en la fase de construcción, ¿qué he hecho yo? Que soy muy maquiavélico. Si un día no pones el ladrillo, te tiro la pared entera. Entonces la gente me escribe, es que lo había hecho, pero se me olvidó apuntarlo. Ah, amigo, pero es que hay que apuntarlo. Es muy importante apuntarlo y además en un sitio visible. Y si no, te pones una alarma. Una vez que lo tienes construido, si fallas un día, te resquebraja un poco la pared. Si falla dos, otro grieta mucho más grande. Y a la tercera te tiro la pared. Y entonces tienes que volver a empezar. Y un hábito funciona así. Es tan sencillo o tan complicado como eso. Y una vez que has construido el primero, pasas al siguiente. Entonces, hábito al final, si tú miras la descripción del diccionario, la definición, es hacer cosas de manera automática. Esa es la clave de los hábitos. Cuando tú vas haciendo cosas automáticas, vas cambiando tu vida, porque cambiar de hábitos te cambia totalmente de vida. Entonces, para mí, ¿cuál es el esquema? El esquema es, voy hacia allí, ahí está mi meta, qué pasos tengo que hacer para llegar a mi meta y qué hábitos tengo que cambiar para hacer esos pasos. Te lo he resumido muy rápido, pero vamos. ¿Y cuál es el hábito más importante que tienes? Para mí, yo siempre digo que el de los 10.000 pasos. ¿Por qué? Porque es el principio de todo. Andar 10.000 pasos, hay muchos estudios que dicen que te baja el colesterol, hipertensión, etcétera. O sea, es lo mismo que correr, pero tardas más. Y cualquiera puede andar. Si quieres empezar haciendo deporte, yo digo, pues empieza andando. Luego hay otra cosa que dice la gente, es que no tengo tiempo para 10.000 pasos, 5.000. Es que no tengo tiempo para 5.000, 1.000. Es que no tengo tiempo para 1.000, hazte 500. O sea, no me pongas excusas. Empieza en pequeño. No esperes a que se alineen los planetas. Empieza y una vez que tengas el hábito, luego ya vas aumentando poco a poco, ¿vale? ¿Y por qué digo 10.000? Porque es un hábito que parece fácil, pero no lo es. Es decir, para mí es el filtro de los jóvenes. Esto lo he contado muchas veces, pero es que es verdad. Me llega un chaval joven y me dice, quiero que me eches una mano. Perfecto. Y entonces le pongo el reto de los 10.000 pasos. Demuéstrame durante un mes que andas 10.000 pasos. Entonces al principio empiezan, pues como todo el mundo con los hábitos. Me mandan una captura de pantalla. Mira, 10.000. Venga, sí, pero ahora 29 días más. Hay un momento en el fin de semana que no falla. Y siempre llega la excusa. La excusa, somos especialistas, somos excusólogos profesionales. No, es que no he podido. ¿Qué ha pasado? No, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Es que el perro se ha comido los deberes, es que mi abuela fuma, es que ha venido un tsunami. Pero si vives en Madrid, bueno, pues ha habido un tsunami en Madrid, no te lo vas a querer. Da igual. O sea, todo el mundo busca una excusa para no hacerlo. ¿Y eso qué me demuestra? Me demuestra que no tiene fuerza de voluntad. Entonces yo no voy a perder mi tiempo en alguien que no tiene fuerza de voluntad. Entonces aquí llega la segunda clave. La segunda clave es que cuando tú tienes fuerza de voluntad, construyes fuerza de voluntad, eres capaz de hacer cosas increíbles, porque eres capaz de dirigirte hacia esas metas. Mucha gente confunde fuerza de voluntad y dice, no, yo tengo mucha fuerza de voluntad para ir al gimnasio. No, la fuerza de voluntad es para lo que no te apetece. Entonces a ti te apetece ir al gimnasio. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿No te gusta el email? Tienes que tener fuerza de voluntad para contestar el email. O fuerza de voluntad para lo que no te apetece, para hacer la cama, para lo que sea. Entonces, por ejemplo, hacer la cama. Hacer la cama parece una tontería, pero si tú haces la cama o algo parecido, nada más comenzar el día, estás desarrollando un hábito y estás desarrollando fuerza de voluntad, porque te estás demostrando a ti mismo que eso que no te apetece, lo estás haciendo. Yo había días que tenía una verdadera crisis con lo del email diario. O sea, no sabes lo que es un día de estos horribles, de viajes, de dar una charla, de estar con la gente, de 1.000 llamadas de teléfono y de repente decía, oh no, se me ha olvidado escribir el email y tengo media hora para escribir el email. Dejo todo, me pongo en modo avión, me pongo en modo foco y modo láser y me escribo el email. Y entonces cuando yo escribo el email y doy al botón de enviar es como he hecho el hábito, he construido mi fuerza de voluntad y a las pruebas me remito. O sea, yo he escrito durante un año 365 emails sin fallar ni un solo día. Ahora, por ejemplo, descanso fines de semana porque ya sabía que tenía ese hábito y quería descansar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, si lo analizas bien, aquí hay 150 historias, en un año he escrito 2 libros. Entonces, si tú le dices a alguien, oye, ¿cuánto se tarda en escribir un libro? Muchísimo. Parece una meta inabarcable. De hecho, ¿tú te has planteado escribir un libro alguna vez? Sí. ¿Lo has escrito? No. Vale, te voy a explicar cuál es el secreto. El secreto es escribir un email todos los días. O, lo que es lo mismo, escribir una historia todos los días. Porque al final yo tengo 150 historias que he escrito una historia cada día. Entonces, escribir una página cada día, aquí ya no es tan complicado. Es decir, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de trocear el elefante en pequeños trozos que nos podemos meter en la boca. Y a través de eso hemos trabajado un hábito, porque yo me he comprometido a hacerlo. Además, mandarlo todos los días a una hora determinada. Esto es muy importante, ponerte límites. Y he construido mi fuerza de voluntad. O sea, tú fíjate la cantidad de enseñanzas que tiene hacer una cosa así.
al margen de que luego escribir es terapéutico. Es decir, tú cuando expresas tus sentimientos, pues es una especie de diario de vida, se lo estás contando a gente desconocida y en el fondo estás haciendo terapia. Para mí es muy importante, ¿no? Pero la sociedad no quiere que crees hábitos. Con esto te quiero decir que en una sociedad en la que pues la mayoría de la gente pues no sale del sofá, Netflix, no independizarse, no, o sea, realmente es una sociedad que lo que nos decía el doctor Rojas, pues líquida, es muy comodona. Sí, porque efectivamente estamos en una sociedad comodona, pero como dice Mota, luego vienen los uyuyuis y los madre mías. Yeah. Es decir, yo creo que la cultura del esfuerzo se ha perdido. Todo el mundo quiere tener tu coche, pero nadie quiere hacer el esfuerzo que tú has hecho para tener tu coche. Todo el mundo quiere tener tu casa, pero nadie quiere hacer el esfuerzo. Hace poco hemos visto en las noticias una chica que dice que ella se lo merece y que ha ocupado un chalet. Entonces tú, claro, si las señales que te dan los políticos es, oye, no pasa nada por ocupar un chalet, pues la gente dice, pues es que yo prefiero ocupar. Porque comprar un chalet, pues tengo que trabajar, tengo que ganar mucho dinero. Aquí llegan otra vez las excusas. Es que soy pobre. Bueno, pues prepárate. Te quiero decir que yo conozco gente que es pobre, que ha nacido pobre como ratas, han estudiado, se han esforzado, han conseguido un buen trabajo, han hecho unas oposiciones, han empezado a ganar dinero y a partir de ahí han empezado a tener mejor vida. Pero ¿qué señales te manda la sociedad? No trabajes, pides una ayuda, te metes en un chalet de ocupa porque tú te lo mereces. Y además van a tardar 2 o 3 años en echarte porque hay una ley que es una mierda. Y entonces al final, pues tú dices, pues yo prefiero meterme de ocupa. Claro, ¿cómo no? Entonces, si las señales que te manda la sociedad es no te esfuerces, que va a dar lo mismo, pues ya está. Y entonces, ¿cómo ponernos las pilas? ¿Cómo levantarnos del sofá? ¿Cómo Pues, hacer el eject? yo es que prefiero hacer las cosas bien, Ujú. ¿sabes? Te quiero decir, también podíamos vender droga, que Ujú. también da mucha pasta, Ujú. ¿sabes? O sea, yo prefiero plantearme la cultura del esfuerzo. Y de hecho yo a mi hijo le inculco la cultura del esfuerzo. Y creo que además es lo legal y lo que hay que hacer, ¿sabes? Y dejar de quejarnos y poner las pilas. Pero claro, al final, ¿dónde te educan? ¿Te educan en el colegio? ¿Te educan tus padres? ¿Quién te educa? ¿Sabes? ¿Qué es lo que has mamado en casa? Y luego tenemos mucha culpa, porque nos quejamos de las leyes, pero mira, un email que tengo preparado, Ujú. lo voy a contar aquí en exclusiva, es la culpa de la propiedad transitiva. ¿Qué quiere decir? Vale, ¿qué es la propiedad transitiva? Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. ¿Te acuerdas de la propiedad transitiva del cole? Vale. Ujú. Entonces, ¿por qué nos quejamos de los jueces? ¿Y los jueces qué hacen? Aplican la ley. Además están pillados porque tienen que aplicar la ley. Tienen más o menos una horquilla, pero la ley es la que es. Por ejemplo, la ley de la ocupación. O sea, no sé si España, creo que es el único país del mundo en el que tú puedes ocupar una casa y el propietario que la está pagando está obligado a pagarte la luz y el agua. Es muy alucinante. Además de gastarse un montón de pasta, además tú puedes destrozar el piso, llevarte los muebles y tal, y a mí me parece que es una cosa increíble. Y entonces esa ley, la gente dice, es que los jueces, no, los jueces aplican la ley. La pregunta es, ¿quién echa eso a ley? Los políticos. Y la pregunta es, ¿quién pone a los políticos? Nosotros. Propiedad transitiva. Si quieres que las cosas cambien, vota de otra manera. Tan sencillo como eso. Ujú. Pero es que esto no tiene vuelta de hoja. No estoy haciendo apología de un partido u otro partido. Estoy diciendo, si las cosas no te parece que están bien, pues intenta cambiarlas tú. Porque todos ponemos nuestro granito de arena. ¿Sabes? Te estoy poniendo la ley de la ocupación porque estamos grabando esto hoy, ¿vale? Y hoy está en vigor la ley de la ocupación, con la cual yo no estoy en absoluto de acuerdo. Entonces creo que somos responsables. Pero claro, ¿qué problema hay con esto? Pues que han quitado, por ejemplo, filosofía. Entonces, si han quitado filosofía, pues tú no te enseñan a pensar, no te enseñan a tener un pensamiento crítico. Si encima además tú puedes pasar da igual que estudies que no estudies, porque vas a pasar, pues qué más da, pues Sánchez Castilla. Vamos a no estudiar, porque yo prefiero no estudiar. O sea, el problema no son los individuos, el problema es el sistema, ¿sabes? Si el sistema está mal, pues tú eliges la parte cómoda del sistema. Por lo tanto, pues ¿tú qué haces? Pues no trabajar, no estudiar, vivir en la molicie. Y entonces al final, pues la gente vive en la molicie y encima te echan la culpa a ti de que te vaya bien. No, es que este tío es rico. Mira, uno de los emails que escribí, que no sé si está en este libro o va a ir en el siguiente, es la siguiente situación. Imagínate que tú de repente engordas, ¿no? Y te enteras que hay alguien en China que ha adelgazado. La culpa es del chino. Porque si el chino ha adelgazado, todo el mundo sabe que existen unos kilos de grasa en el mundo, que son siempre los mismos, entonces esos kilos que están por ahí flotando han llegado a tu panza.
A que esto es una estupidez Ujú. de razonamiento. Sí. Tú dices, no, no se puede ser tan tonto de pensar eso. Vale, pues yo lo que digo es, si tú eres rico, o sea, si tú eres pobre, no es por culpa de que haya un rico que haya ganado ese dinero. O sea, el dinero es una tarta y no es un juego de suma cero. Esto no es el Monopoly. Es decir, si yo gano mucho dinero, no te lo voy a quitar a ti. Entonces, ¿qué es lo que vende mucha gente? Vende la cultura de la envidia. Tú eres pobre porque ese cabrón es rico. Y eso es muy peligroso. Porque eso lleva a la cultura del no esfuerzo. No te esfuerces, que total, ¿sabes? Ya vamos a quitárselo al rico, que el rico es malo. Y yo digo, una vez más, volvemos a lo de siempre. Oye, ¿usted por qué gana dinero? Porque hago todo esto. ¿Vale? Usted haga todo esto y ganará dinero. Pero no, es mejor pensar que ese tío se ha enriquecido de no sabemos qué extraña manera y nadie se le ha ocurrido preguntar, oye, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto lees? ¿Trabajas los fines de semana? ¿Realmente te esfuerzas? Porque a lo mejor yo quiero hacer eso, yo quiero optar por la cultura del esfuerzo. Pero si te venden la película de que no, de que ese tío es rico o esa tía es rica y que en realidad te lo está quitando a ti y por eso tú eres pobre, pues yo prefiero eso. Claro, como no voy a preferir la cultura de la envidia de, este tío me está robando, vamos a sacarle más pasta, ¿sabes? Entonces creo que la sociedad, hay una falta de educación alucinante, que tú lo ves. Y de valores. Bueno, de valores, por supuesto, claro. O sea, porque al final, ¿sabes? Mira, yo te voy a decir, mi postura, yo soy creyente, pero no practicante, Ujú. ¿vale? Creo que la iglesia tiene que darse una vueltecita Ujú. a nivel marketing. Quiero decir que cuando yo veo una homilía de alguien que la cuenta bien y que es cercano, la gente va. O sea, curiosamente, buenos curas, iglesias llenas. ¿Vale? Yo soy de Ávila, en Ávila hay una iglesia por habitante, pues tú imagínate. Además yo era monaguillo, o sea, ¿Sí? yo me sé la misa de memoria y me he mamado todo lo que te puedas imaginar. Ujú. Pero yo no soy practicante ahora, ¿vale? Pero sí defiendo los valores de la iglesia. Yo estuve, por ejemplo, en la India, en un orfanato con la hermana María, lo recuerdo perfectamente, era una congregación, eran muy abiertas, o sea, ellos tenían muchos amigos hindús, digamos que eran católicas, pero todas las religiones estaban por allí flotando, ¿no? Y ellos era un orfanato donde recogían a niños de la calle, donde literalmente les habían dejado las vías del tren para que les pasaran por encima, les habían tirado a la basura, o sea, cada niño era un drama, era una película. Entonces yo llegué allí y yo sí creo en esa iglesia. Esa es la iglesia que a mí me representa, ¿sabes? Eh, pero bueno, por las razones que sea, ¿no? Yo ahora mismo no soy practicante, Ujú. pero por supuesto que creo en los valores. Y además, si te das cuenta, las religiones monoteístas son todas muy parecidas. O sea, todas hablan más o menos de los mismos valores. Y convergen todas en la bondad del ser humano y en ayudarse y en este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que la gente ha dejado de ir a misa. En los colegios ya no te enseñan religión ni ética. Tú puedes coger ciertas asignaturas donde no tienes esos valores. En casa están los padres cada vez más atareados porque tienen uno o dos trabajos. Es complicado. La Ya. gente no tiene hijos y menos si tienen discapacidad. Bueno, O sea, tú imagínate. Y entonces, digamos que se subcontrata los valores. O sea, ujú. tú pretendes que a tu hijo le eduquen en el colegio. Y en el colegio lo que le dan es asignaturas. Y le forman, pero no le educan. Yo creo que hay que educarle en casa. El otro día me preguntaban en un blog y yo lo tengo claro. Yo creo que a los hijos hay que educarles en casa. Entonces, cuando te dan educación y valores, por eso yo ayudo a la gente, porque yo lo he visto en mi casa. Entonces, cuando tú mamas buenas cosas en casa, pues luego tú las proyectas. Y esa educación a mí me la han dado en casa. Y yo iba a religión, pero da igual. Te quiero decir que yo soy muy partidario de los coles donde te enseñan valores. Mi hijo fue a un colegio inglés que no tenía asignatura de religión, pero sí tenía una asignatura de valores. Entonces creo que es muy importante que tanto en casa, si puede ser en el colegio, mucho mejor, pero no puedes subcontratar los valores en el colegio. Ujú. Los tienes que enseñar tú en casa. Como cuando tú tienes un hijo y le dices, lee, y luego tú no tienes libros en casa, o no te ve leer. O le dices, haz deporte, y no ve que tú hagas deporte. Pero si te ve que haces deporte, antes o después, hace deporte. Yo tengo ahí un piano, y yo quería que mi hijo tocara el piano. Entonces yo dije, pues lo primero de todo, comprar un piano. Porque si no tiene piano, aunque haga así en el aire, no va a sonar. ¿Vale? Y luego yo me enganché y empecé a tocar un poquito, a porrearlo. Pues un día veo a Dani que está ahí haciendo así. ¿Por qué? Porque lo tiene al lado, porque me ha visto a mí y porque al final dice, esto tiene que ser divertido. Y ahora, sí, cambiando un poco de tercio, tú eres una persona muy creativa.
Doy clases de creatividad. Das clases de creatividad. Has estado en proyectos muy creativos con José Mota, que no sé si podrías hablarnos también un poco de, pues, tema estar en la tele, tema, pues, haber sido mago, un poco de las actuaciones. Después, o sea, cómo ser creativos. O sea, si quieres abrimos este melón. Sí. Bueno, el melón de la creatividad es que es infinito. Pues yo he escrito muchísimo con Mota. De hecho, donde estamos grabando esto, que es en mi casa, Ujú. aquí han salido un montón de sketches que luego habéis visto en televisión, famosísimos. El Mota, programa más visto del año, creo. sí, pues aquí se ha creado mucha parte de especiales de Nochevieja, Ujú. porque Mota y yo somos vecinos, somos muy amigos, y entonces de repente me llama y dice, More, tengo esta idea. Y entonces se me ocurre rápidamente cosas, y Mota es un tío con el que yo fluyo muchísimo. De hecho, él lo dice también, porque nunca jamás nos pisamos una idea. O sea, una de las claves de la creatividad es que siempre tienes que construir sobre lo que te dice el otro. De hecho, si tú dices que no, te cargas todo. La creatividad es como un castillo, ¿no? Tú vas construyendo, imagínate con arena, en el momento que dices que no, es como si derrumbaras el castillo. Entonces esa idea ya no va a ninguna parte. Pero si tú vas construyendo y tú aprendes a decir siempre que sí, y si no te gusta lo que ves, cállate la boca. Pero deja que la idea siga construyéndose, ¿no? Entonces yo con Mota fluyo una barbaridad, o sea, no te puedes hacer una idea. Además que nos ponemos a andar y nos empezamos a morir de risa. Yo tengo audios grabados, tengo cosas que algún día las enseñaré, porque hay una cosa que hacemos mucho que es, se te ocurre una idea y te pones de pie y lo haces con la energía como si fuera un sketch. Y es ja, y nos partimos de risa, no te puedes hacer una idea. Y luego Mota es un tío muy bromista, es muy ingenioso, yo aprendí un montón con él. Porque luego él, hasta el último momento de grabarlo, está refinando el sketch. O sea, de repente yo soy guionista un par de temporadas, ¿no? Entonces, tenemos una reunión de guión, hay un montón de ideas, nos ponemos de pie, hacemos como el acting, se graba, tal, y entonces se coge la idea. Y luego se pasa negro sobre blanco porque tiene que haber un sketch para los técnicos y productores y demás. Entonces de repente llega el tipo allí. Yo al principio con Mota me estudiaba muy bien el guión, la réplica y tal. Y llegó un momento que decidí no estudiarlo. Primero porque tengo buena memoria y segundo porque llegamos ahí al set. Esto yo no sé si la gente lo sabe, pero bueno, da igual, lo vamos a contar. Entonces, Mota, que ha escrito el guión, o lo ha escrito el guionista, pero que está aprobado por él, la noche anterior, de repente llega, lo lee y dice, no lo veo. Entonces tú de repente, que eres guionista, dices, pero ¿cómo que no lo ves, cabrón? Pero si lo aprobaste ayer. Pero tiene un sexto sentido, el tío, es una cosa increíble. Entonces está grabando y es que depende de tantas cosas, depende de si es por la mañana, si es por la tarde, cómo se encuentre él. Y de repente el cuerpo le pide hacer otra cosa. Y sobre la marcha cambia el sketch. Y dice, no, esto aquí no, aquí. Porque el humor es muy orgánico. Entonces de repente tú has escrito una frase, te sonaba bien, pero cuando lo estás haciendo dices, no me suena bien. Entonces, él es un tío muy perfeccionista, graba, lo tiene en la cabeza, sabe perfectamente lo que va a funcionar y lo que no. Nos ha sorprendido muchas veces porque de repente decía, esto va a funcionar, y tú decías, ostras. Y entonces el tipo lo hacía y se convertía en un hit, o se convertía en algo súper viral. Y dices, es que el tío tiene un sexto sentido. Hay una frase que él utiliza que es, veo trufa, huelo trufa. Es que estamos escribiendo algo y de repente no das con la beta, pero sabe que es por ahí. Entonces dice, huelo trufa. Que significa, de estos tres caminos vamos por ahí, que yo sé que al final vamos a encontrar algo. Y luego la tercera cosa súper importante de José, que tiene que ver con la creatividad, es que cuando algo le funciona, lo quita. Y esto es una desesperación absoluta porque, imagínate, tú eres guionista y funciona el tío la vara. Súper éxito viral, todos los niños el tío la vara, los mayores el tío la vara, es un personaje que castiga las cosas injustas, con lo cual tú dices, esto es perfecto. Puede estar toda la vida haciendo el tío de la vara y de repente dice, no, me he cansado, vamos a dejarlo. Y dices, ¿pero por qué? Dice, hay que hacer cosas nuevas. Cuñado histórico. El cansino histórico. Es decir, él lo que hace es que continuamente se está renovando. Y eso hace que él lleve desde el 89 en televisión. En el 89 tú ni habías nacido, ni Pablo sí, porque Pablo tiene 40 años, que no lo veis, pero Pablo es un tío ya... O sea, en el 89 le empieza... Es el único cómico que ha hecho especial de Nochevieja en solitario. Siempre ha habido parejas, sí, ¿vale? Los Morancos, Martes y 13 y tal. Y sigue estando ahí. Y el humor yo siempre digo que te gustará más o menos, pero él lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque está todo el rato reinventándose. Entonces tú fíjate, estas tres pilares son súper importantes para la creatividad. ¿Y cómo ser más creativo? Pues cómo ser más creativo, yo siempre digo que hay que leer mucho y ver mucho. Y sobre todo rodearte de gente distinta. Si yo me rodeo de gente como vosotros, ¿cuántos tienes tú? Yo 22.
¿Y Pablo? 21 y ahora 22. 21 y ahora 22. Bueno, si yo me rodeo de vosotros... Bueno, 42 en realidad. Sí. Yo al final, ¿qué ocurre? Que estoy bebiendo de vuestras experiencias, estoy bebiendo de lo que vosotros hacéis. Digamos que yo rejuvenezco. Igual que vosotros, con la gente que entrevistáis, al final estáis madurando. ¿Por qué? Porque tienes todo ese expertise de toda esa gente que ha vivido un montón de cosas. Con lo cual, tú cada vez que entrevistas a alguien, la mente te hace... ¡puf! Porque es un montón de ideas nuevas y eso te hace más creativo. Cuando hablas con gente distinta, te hace más creativo. Porque la vida al final termina siendo muy endogámica. Es decir, imagínate, tú terminas periodismo, terminas trabajando en un periódico, te reúnes con periodistas, te casas con una periodista, tienes hijos periodistas y todo el rato estás rodeado de periodistas. Entonces, ¿qué piensas? Piensas como los periodistas. Pero yo digo que esto es como cuando vas a una boda. Yo disfruto las bodas en las que no conozco a nadie. Y tú dirás, ¿por qué? Porque me parece todo fascinante. Me siento en una mesa y de repente me dice uno, ¿tú qué eres? Yo soy bombero. ¿Pero qué me estás contando? Cuéntame algún incendio, cuéntame cosas. Yo trabajo en la cárcel. Pues cuéntame cosas de la cárcel. ¿Sabes? Yo tengo una broma con mi cuñada que es funcionaria de prisiones, que siempre le digo, Esther, cuéntame cosas de la cárcel. Porque me parece fascinante trabajar de funcionaria de prisiones. Porque, digo, son cosas que yo no he visto en las pelis. Quiero que me cuentes cosas. De repente, soy tanatoesteticista. ¿Sabes lo que es tanatoesteticista? La persona que arregla a los muertos. Maquilla cadáveres. Maquilla cadáveres. Entonces, tú imagínate estar hablando con una persona que maquilla cadáveres y que te cuente anécdotas o que te cuente cosas o que te cuente por qué le gusta su trabajo. No sé, me parece increíble todo. Pero me da igual. Estoy un día con un físico y me cuenta que, yo qué sé, cualquier cosa me fascina. Entonces, si tú eres curioso, ya la curiosidad es el disparador de la creatividad. Entonces, lo primero, escucha. Pero escucha con todos los sentidos. Escucha a la gente que habla, escucha cuando estés leyendo. Es muy importante leer y estar escuchando. Yo anoto todo, ¿sabes? Me gusta mucho releer. Escucha cuando estás escuchando un podcast. De repente ve algo que te gusta, indaga un poquito. Escucha, todo es escucha activa. De hecho, yo di muchos años cursos de improvisación que en el fondo son cursos de escucha activa. Y hay una regla en improvisación que hay que llevar a rajatabla que es sí y además. Siempre que alguien te dice algo, tienes que decir sí y además, obligatorio. ¿Por qué? Porque construyes. Cuando dices no, destruyes. Entonces, ese sí y además, imagínate que tú y yo estamos creando algo, ¿no? Venga, vamos a hacer ejercicio para que la gente lo vea. ¿Qué quieres crear? Quiero crear una... ¿O de qué quieres hablar? ¿De creatividad? ¿De creatividad? Sí. No Venga, sé, ¿qué ahora estaba pensando quieres también- desarrollar? Quiero desarrollar... Imagínate, quieres hacer un podcast distinto. Sí, y además quiero que sea... Venga. que trate temas de felicidad y éxito y salud, que creo que son... Sí, temas y además podéis preguntar a la audiencia qué otros temas les interesan. Sí, y además España es uno de los países con más depresiones de la Unión Europea, por tanto puede ser muy interesante. Sí, y además podéis sacar el podcast fuera de España y empezar a hacer viajes para conocer gente interesante en otros países. Sí, y además tú nos puedes ayudar porque conoces a mucha gente. Sí, y además, entonces cuando tú vas haciendo esto, Ujú. es curioso porque vas construyendo. Y eso, por ejemplo, es muy interesante porque además te pone de buen rollo. Por eso me gusta tanto el ChatGPT. Ujú. Porque el ChatGPT es el ejemplo de escucha. Tú le dices al ChatGPT, oye, dame ideas de lo que sea. Y tú haces la idea más loca del mundo. Y ChatGPT te dice, por supuesto. Entonces, eso ya te pone de buen rollo. Tú prueba a preguntarle a un amigo tuyo. Le dices, oye, ¿qué se te ocurre algo? Ah, déjame en paz. ChatGPT nunca te dice déjame en paz. Dice, Siempre "Por te dice, supuesto". sí, excelente idea. Por supuesto, vamos a ello. Tú Y si le imagínate... dices que es una mierda, te dirá, lo siento mucho, vamos a volver a... O sea, siempre... Sí, entonces siempre es positivo, siempre Sí. te da una retroalimentación positiva. Entonces, tú imagínate tu pareja que fuera como ChatGPT, tu profesor que fuera como ChatGPT, tu padre o tu madre que fueran como ChatGPT. Es que es maravilloso, Ujú. porque es gente que está siempre dispuesta. Por eso me gusta mucho crear con ChatGPT. ¿Por qué? Porque siempre te responde positivamente. Y es una herramienta de creatividad increíble. O sea, no te haces una idea. ¿Y cuál es la importancia de ser positivos? Pues imagínate que ves la vida de otra manera. O sea, lo que te he contado del funeral hoy, imagínate. O sea, tú puedes pensar, mi padre se ha muerto, o puedes pensar, le voy a dar la mejor despedida que se merece mi padre. Y además soy feliz porque mi padre ha vivido intensamente. Tú fíjate qué diferencia de ser positivo a ser negativo. Aparte que yo cuento que al final ese pensamiento positivo tú lo trabajas. O sea, yo siempre digo que cuando te llega algo a tu mente,
el ejemplo de mi hijo Marcos. Mi hijo Marcos tiene parálisis cerebral. Entonces yo puedo estar amargado toda mi vida pensando, fíjate qué putada, nació con parálisis cerebral, depende de nosotros, esto es una carga económica, no podemos viajar a donde tal, necesito un coche con silla. Bueno, pues vale, eso es así. Entonces yo tengo una frase que a mí me ayuda mucho, que es muy estoica, que es, cuando hay lo que hay lo que hay. No puedo cambiar los hechos, pero sí puedo cambiar la manera de enfrentarme a los hechos. Entonces, eso es positivismo puro y duro, porque yo cada vez que me llega un pensamiento, yo digo, vale, esto es una putada, sí, es una putada. Pero luego tengo dos opciones. Pensar que es una putada y estar amargado toda la vida, o pensar, oye, igual puedo aprender algo de esto. Entonces yo siempre me pregunto el para qué. En vez de pensar, ¿por qué me ha sucedido? Que esto es una cosa muy de resignación cristiana, ¿sabes? En el mal sentido de la palabra. O sea, yo creo que esto de flagelarnos y decir, me lo merezco, no, es un castigo, no, mire usted, le ha pasado esto, mala suerte y ya está, ¿vale? Es un regalo de Dios. Sí, es que vamos a ver, a mí me gustaría que mi hijo Marco fuera normal. Ujú. Tampoco vamos a decir, ¿sabes? Esto es un regalo. Lo que pasa es que como ya no es normal, Ujú. pues sí creo que me ha enseñado muchísimas cosas. Y además es que lo sé, o sea, sé que ha venido a enseñarnos muchas cosas y que nos hace mucho mejor personas. Y además pensar eso me pone de buen rollo. Y yo le veo como un ángel y que ha venido a enseñarnos un montón de cosas. Entonces, luego tú ya lo puedes interpretar desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista del pragmatismo o del estoicismo o como te dé la gana. Pero eso es pensamiento positivo, ¿sabes? Yo creo que al final tenemos que pensar que las cosas suceden por algo, pero de verdad, ¿sabes? O ¿para qué me ha sucedido esto? ¿Qué voy a aprender con todo esto? Y yo sé que a mí me ha hecho mejor persona. A mi hijo Dani le ha hecho mejor persona. O sea, al estar rodeado de una discapacidad así o de una situación así, creo que hace que tú al final minimices un montón de problemas. Te hace madurar mucho antes, ¿no? Yo creo que si tú hablas con una persona ya de edad madura, al final relativizan los problemas, ¿no? Entonces, una cosa así hace que tú empieces a relativizar. En mi caso, pues mira, Marcos tiene 19, yo tengo 53, pues ya cuentas. A los 34. A los 34 yo de repente dije, no, la vida es otra cosa. La vida es... Esto es un problema, lo demás son tonterías. Entonces tú fíjate si es importante pensarlo así. Yo podía seguir diciendo, fíjate, qué drama, ¿por qué tal? No. ¿Te ha tocado? Pues te ha tocado. Pues a partir de ahí vamos a ver qué cosas positivas sacamos de esto, ¿no? Y ahora que hablabas de tu hijo Marcos, ¿no? Que comentaba lo de que es un regalo, que realmente pues quizás se puede ver y tal. Hay gente que quizá están un poco de moda a veces las frases happy flowers, de si tú quieres, tú puedes, o qué tal, ¿qué piensas? Hay que tener cuidado con las frases happy flowers. De hecho, Ujú. yo en una de las conferencias que tengo pongo si quieres, puedes, y digo, cuidado con esto, porque esto ha llevado a muchos infartos en el maratón. Quiero decir, tú puedes hacer un maratón, que yo he hecho 2, pero tienes que currártelo mucho y tienes que entrenar mucho. Porque si alguien te dice si quieres, puedes, tú sales ahí a correr, te da un infarto y la culpa es tuya por tonto. Entonces yo digo, si quieres y te lo curras, puedes. Y luego hay una frase que me dijo un lector de la newsletter que me gustó mucho, que decía, si quieres y te lo curras, puede que puedas. Y me parece más interesante, ¿por qué? Porque hay veces que tú intentas cosas y no lo consigues. Y yo digo que la clave no está en conseguirlo, la clave está en intentarlo. Y no siempre consigues todo lo que te propones. Por eso, yo en alguna entrevista lo he dicho, que parece que lo digo de broma, pero no lo digo de broma, lo digo absolutamente en serio. La vida es del Atlético de Madrid, no es del Real Madrid. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ser sinceros, yo me gustaría tener 15 Champions, nos ha fastidiado. Y voy a decir una cosa a favor del Madrid, y es que el Madrid le tienes que matar, asesinar, incinerar, y aún así puedes salir de la tumba y meterte un gol en el último minuto. Es decir, eso hay que reconocérselo a los madridistas, ¿vale? Pero, ¿por qué digo esto? Y lo digo muy en serio. Porque tú en la vida no ganas siempre, tú en la vida no consigues siempre lo que te propones, tú en la vida no eres el número 1. Normalmente suele ser el 2, el 3, el 4 o más para abajo. Entonces, por eso yo digo que hay que acostumbrarse a tener esa cierta tolerancia a la frustración. No siempre ganas, ¿vale? Pero sí que es muy importante intentarlo. Y ahí entran en juego todas estas frases happy flowers que, vamos a ver, yo prefiero una frase happy flower a no tener nada. Ya. Porque creo que tú hay veces que lees frases que te llaman poderosamente la atención y de repente te despiertan algo. De hecho, yo en el libro tengo, en cada uno de los capítulos, que hay 150, hay una frase. Entonces, tiene que ver con lo que he escrito. Y hay frases que ya de por sí a mí me inspiran mucho. Por ejemplo, te voy a decir alguna de mis favoritas. Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
¿No es un pedazo de frase? Es un frasón. Pues eso lo dijo Santa Teresa de Jesús. Yo soy de Ávila. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho esas frases porque me inspiran mucho. O sea, yo leo eso y de repente digo, pues claro, hay que leer, por supuesto. Y a partir de ahí incluso puedo desarrollar un tema. Entonces, pero hay frases de Happy Flower que son Happy Flower y que no vas a conseguir nunca. Y luego hay que saber mucho el contexto. Por ejemplo, mira, esta, por ejemplo, es que da igual, por donde Abra, hay una frase que está especialmente seleccionada por mí. Mira, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. ¿A qué mola? Ujú. Pues esto lo dijo Séneca. Claro, si tú esto lo acompañas de la historia, que es un historión. Mira, te voy a contar esta. Cuéntalo. Es que lo acabo de ver. Esto es un historión. Resulta que me voy a una alhóndiga Ujú. en Almería que se llama La Unión. Una alhóndiga es un sitio donde recogen un montón de cosechas de agricultores y luego las venden al por mayor. Y además les tratan muy bien a los agricultores. Y me cuenta esta historia Jesús de su padre. Su padre, en los años 70, en Almería, se dio cuenta de que había una oportunidad para vender fruta que era muy buena y verdura fuera. Por ejemplo, en Dinamarca, que está a 7.000 kilómetros o algo así. Entonces coge el tío su coche y se va conduciendo a Dinamarca 7.000 kilómetros. ¿Sabía este señor danés? Por supuesto que no. Entonces llega al Mercadinamarca, lo que sería el Mercamadrid de la época. Entonces, como no sabía nada, pero quería vender y llevaba 7.000 kilómetros, dice, pues algo tengo que hacer. Coge unas cajas, se sube a las cajas y grita, ¿hay alguien aquí que hable en español? Y aparece una chica que dice, sí, yo soy de Dinamarca, soy de Almería. Entonces dice, no me digas. Dice, ¿y cómo puedo vender la fruta y la verdura? Bueno, pues es uno de los principales exportadores en Dinamarca desde los años 70. Y entonces hay mucha gente que dice, es que tiene mucha suerte. Dice, no. Este señor se cogió el coche sin saber danés, se fue 7.000 kilómetros y tuvo el coraje de subirse a unas cajas y gritar, hay alguien aquí que habla en español. Entonces, cuando tú lees esta historia y de repente dices, los hombres que intentan algo y fracasan son infinitamente mejores que aquellos que intentan no hacer nada y tienen éxito. Ah, no, este es otro que me he equivocado. Perdona. No. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, tú lees esto y a mí esto me inspira porque es una historia real, leo la frase y digo, mola. Entonces, a lo mejor tú te levantas, te tomas un café y tienes alguna cosa que querías hacer y dices, pues efectivamente, me voy a atrever. Entonces, hay veces que estas frases o estas historias son como una chispa que te encienden a hacer cosas. De hecho, me encanta el feedback que me da la gente. Porque yo escribo esto porque se me ocurre, son historias que he vivido, que me cuenta la gente y las cuento porque me apetece, pero nunca sabes a quién vas a llegar. Entonces, hay historias que son increíblemente poderosas porque llegas a la gente en ese momento de su vida. Y todos los días recibo 2 o 3 emails o 4 o 10 de gente que me dice, he leído el email, me he puesto a llorar, me ha emocionado, parece que me estabas leyendo el email a mí. O sea, todo el mundo antes o después se siente reflejado en este tipo de historias. Es que yo también he leído una frase que también me estaba... Es que el problema es que a veces me estaba intentando acordar de una frase también que he leído antes. Es que lo que pasa es que todas las frases son muy buenas. Pero porque me lleva mucho tiempo escribir las frases. Ya. O sea, ¿no te creas tú que es fácil seleccionar ahí? Ah, mira esta. Bueno, sí. ¿Cuál La de, es? no subestimes el valor del ordinario. A ver, déjame ver qué email Sí. es. El de antes. Vale, no subestimes el valor del ordinario. Que realmente... O sea... Es Vale, que es lo sí, que... sí. Es como... No subestimar el valor del ordinario. Realmente el ordinario es donde pasamos... O sea, nuestra vida es ordinaria, no es extraordinaria. O sea, entiéndeme. Claro, el problema es que ahora mismo estamos con las redes sociales donde la gente muestra solo lo extraordinario. Ujú. O incluso te muestra cosas falsas Ujú. y parece todo extraordinario. Entonces tú tienes una vida normal y dices tú, pues yo soy un ordinario. O sea, yo soy un tío normal. Yo acabo de ver a este que está todo el día cenando por ahí, que se mueve con unas tías extraordinarias, que gana mucha pasta, que no sé qué. Y si vendemos eso y vendemos ese éxito, pues la gente normal que esté deprimida. ¿Cómo no estar deprimida? Dices tú, pero si es un tío normal, si yo me he comido ahora mismo un tomate con un trozo de atún aquí en mi casa y me veo una peli de Netflix por otro para ir al cine, pues no, a lo mejor eso es lo extraordinario, que tú disfrutes de esas pequeñas cosas. Entonces a veces yo cuento historias de estas para que la gente se dé cuenta. Mira, te voy a contar uno que no está en el libro, pero que conté el otro día. Muy fuerte esto. Resulta que estoy en Melilla con mi amigo Emilio del Río, latinista, que tenéis que entrevistarle, porque es un tiro, igual que a Carmen Santamaría. Ujú. Ya te estoy dando aquí 2 invitados de lujo. Y entonces estamos en Melilla con la radio, con Radio Nacional. Pepa Fernández, nuestra jefa, y estamos en un hotel allí en el Melilla, y de repente era el cumpleaños de Rosalía. 50 aniversario.
Y Emilio ve que hay una fiesta en el hotel, según venimos de cenar. Y ve 50 por todos los lados y dice, ostras, ¿qué es esto? Estarán celebrando un 50 aniversario. Entonces se cuela. Se cuela en una fiesta. Y eran 3 amigos que cumplían 50. Oye, esto tal, no, es que nos hemos reunido y tal. Mira, te presento a More y tal. Me conocían. Oye, joder, More, hazte una foto, no sé qué, tal. Venga, Rosalía, entra y tal. Y nos colamos en una fiesta de 50 aniversario. Donde Rosalía daba la casualidad que cumplía 50 aniversario. Emilio empieza a coger galletas de 50. Nos hacemos fotos ahí con los globos de 50. Y entonces yo subo a las redes, a Instagram, lo siguiente. Estoy en Melilla en la radio, mi mujer cumple 50, la quiero un montón, ¿y qué me cuesta a mí organizarle una fiesta sorpresa? Y lo puse ahí como de broma, ¿no? Y empezó todo el mundo, ¡guau! ¡Qué tío más grande! Es que eres un ejemplo, cómo mola, fíjate tú la que le ha liado a Rosalía, tiene que estar orgullosa de él, tal. Y entonces lo dejé ahí como una broma, pero yo sabiendo que era falso. Y entonces, al final, lo que digo en el email es, no te fíes de las cosas que veas en redes sociales, porque muchas son falsas, yo lo he probado. He hecho un post falso donde he sentido la envidia de la gente. Entonces, muchas veces envidiamos cosas que ni siquiera han sucedido. Entonces, este concepto, esta historia que me parece muy graciosa, porque esto fue por Emilio del Río, que tiene un morro que se lo pisa, nos colamos allí y me sirve para explicar que las redes son falsas, que muchas veces envidiamos cosas que no tenemos y que nosotros al final celebramos un cumpleaños colándonos en otro. Pero en realidad disfrutamos mucho de conocer gente distinta, de tomarnos ahí algo con ellos, de que nos conocieran y de pasar una noche divertida. Entonces tú fíjate la cantidad de enseñanzas que tiene este tipo de historias, ¿no? Ujú. Y también, o sea, lo que has comentado ahora de las redes sociales, móvil, tal cual. Buah, mira. O sea, llevo una temporada que no hago más que leer libros Ujú. de la atención y de cómo nos está llevando las redes sociales al pozo sin fondo, y hay muchas enfermedades mentales que tienen que ver con redes sociales. Entonces yo lo observo cada vez más. O sea, tú de repente vas en un AVE, en un medio de comunicación, lo que sea, medio de transporte, y tú ves a la gente que intenta leer un libro. Yo creo, fíjate, que este libro va a funcionar muy bien porque son historias cortas. Son muy cortas, es lo que pensaba. O sea, esto a la gente le va a crear el hábito de leer todos los días. ¿O Yo no? creo que sí. Y si conseguimos que los chavales jóvenes se enganchen a historias cortas y puedan leer a lo mejor 10 seguidas, Sí. ya mucho hemos conseguido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves a alguien que intenta leer, ¿no? Y de repente mira el móvil. Es automático. ¿Por qué? Porque están muy bien hechos para desviarnos con su atención. Para empezar, tiene una cosa que se llama Face ID. Te desbloqueo con la cara. Si no tienes reloj, que tú no tienes reloj, No. ¿dónde miras la hora? En el móvil. Entonces tú miras la hora en el móvil, se desbloquea, entonces automáticamente haces así, ¡pum! Y este gesto del scroll infinito y ya estás perdido. Y te metes en redes. Y te llega un WhatsApp con un enlace de Instagram. Y tú no pensabas meterte, pero es un enlace de Instagram. Y tu demonio dice, métete, tienes que verlo. Y tu angelito te dice, no te metas, que vas a perder el tiempo. Pero puede más el demonio. Entonces te metes en el Instagram. Y ya que estás ahí en el Instagram, pues de repente haces así, ¡pum! Y te aparece un chino cortando sandías. Y dices, wow, qué divertido. Y de repente haces así y sale un paisaje espectacular. Y haces así y sale una tía que está buenísima. O un tío que está buenísimo si sois chicas. Y haces así y cuando te quieres dar cuenta, hay un tío ahí haciendo mazas, que estás haciendo tú mazas. Qué curioso que los algoritmos salen cosas que a ti te gustan. Es curioso, ¿verdad? Entonces, cuando te quieres dar cuenta, llevas media hora haciendo el imbécil. Y realmente no has sacado nada en claro de todo eso. No te acuerdas de nada. Y no te acuerdas de lo de atrás. Entonces, eso son las redes sociales. Eso son las redes sociales. Y ahí es donde está tu atención. Y tú quieres poner foco en leer, porque tú sabes que leer te va a llevar a tener un mejor trabajo, a aprobar unas oposiciones, a ser una persona más culta, más entretenida, más dinámica, más interesante para la gente. Pero tu cerebro está pidiendo dopamina. Y tu cerebro pide dopamina. Y además tu cerebro cada vez pide más dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu vida pues no te satisface. ¿Por qué? Porque no avanzas, porque no tienes foco, porque te cuesta mucho concentrarte. ¿Por qué? Por la dopamina. Entonces, somos junkies absolutos de la atención. Pero tú y yo y todo el mundo. Entonces, hay que hacer ayunos de dopamina. Hay que parar. Hay que dejar de tener estímulos. Yo antes, para que te hagas una idea, yo trabajo mucho el tema de la atención, ¿no? Entonces, yo antes estaría en una entrevista contigo pensando otras cosas. Ujú. Además, yo tengo la capacidad de pensar bastantes cosas rápido, ¿no? ¿En qué has pensado mientras hacías la entrevista? En nada. No estaba pensando en nada, porque Ujú. estaba absolutamente focalizado en lo que quería contar. Ujú, Y no estoy pensando, mira, yo tengo una cena ahora ujú, y debería estar saliendo porque llego tarde. ujú. En condiciones normales yo estaría pensando, fíjate, llego tarde, qué hora es, no sé qué, tal, y seguiría hablando. Pero no, ahora me estoy concentrando en esto y cuando termine la entrevista os daré una pata en el culo, os echaré de mi casa. No.
Cuando termino la entrevista y si llego tarde, llego tarde. Y no estoy completamente obsesionado pensando. Y yo antes estaba en una reunión y estaba hablando, pero no estaba presente. Y eso me pasaba mucho. Y ahora focalizo mucho, pongo modo láser, me pongo en modo avión. Y para mí eso es súper importante. Y estoy muy obsesionado con esto porque me he dado cuenta que he tenido una falta de atención que yo que hablo de estas cosas me empieza a afectar. Y no me gusta nada. Me parece peligroso. Ujú. Pues ya para terminar, para que puedas llegar a la cena, no sé qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista. Pues mira, vamos a terminar con el tema de la atención. Ujú. Creo que si quieres conseguir cosas en tu vida, tienes que poner atención. Y para poner atención, lo primero que tienes que hacer es quitarte las cosas que te restan atención. ¿Sabes? Para mí es absolutamente básico. Entonces, creo que tenemos que quitarnos muchas cosas que nos sobran y limitarnos. Ponernos límites es muy bueno. Por ejemplo, yo me pongo el límite de escribir todos los días a las 5:05 porque si no te pones límite, lo vas dejando sin edie. Si no te pones límite de redes sociales, lo vas dejando. Si no te pones un límite de una carrera, lo vas dejando. Entonces, mira, me ha gustado este consejo. Pongámonos límites, pero no porque nos lo pongan los demás, sino porque nos lo ponemos nosotros mismos. Pues para el email diario de mañana. Para el email diario de mañana voy a hablar de la importancia de ponernos límites. Bueno, pues eso es todo, José Luis Izquierdo Mago More, de verdad que muchísimas gracias. Nada, a vosotros, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora estoy pensando que se me han quedado un montón de cosas, entonces ya estoy pensando en la siguiente entrevista que por supuesto sé que me vais a hacer. Pues sí, te la vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en este podcast. Digo no hemos hecho nunca, pues yo ya me considero de la familia. Y es que Pablo nunca ha salido a la cámara. Entonces a mí me gustaría, Pablo, que vinieras para acá y que te mostraras, por favor, para que la audiencia conociera quién es este muchacho que está aquí detrás de las cámaras. Venga. Pablo, se está preparando, está sacando bola. Sí. Y este señor de aquí que veis es Pablo. Entonces, Pablo, cuéntanos, ¿cómo... Muy buenas a todos. Espera, ¿cómo ha sido tu relación? ¿De qué conoces a este muchacho? Pues yo con Luis, no sé si desgraciadamente o gracias a Dios, pero llevo desde primero de primaria con él en la misma clase. Le Hemos copiaba crecido en juntos. castellano y en catalán. Él me copiaba en castellano y en catalán, yo le copiaba en historia. Eso es verdad. Y O sea que sois una simbiosis al final. sí. Claro, qué bonito es esto. Podemos seguir ahora una entrevista de cómo se complementan. O sea, nuestro amigo Luis hace grandes entrevistas, es periodista, él desde comunicación, entonces le pone las cámaras. Así es. Y hace una simbiosis perfecta. O sea, cada uno se complementa con lo mejor del otro. Mira, este también es un gran mensaje. Es decir, no te focalices en tus debilidades, sino que potencia tus fortalezas. Entonces, ¿tú qué haces? Tus debilidades las cubre Pablo y las debilidades de Pablo las cubre Luis con sus fortalezas y hace un equipo fantástico que se llama A la de 3. O sea, hay que seguir viendo este podcast que es fantástico. Pues nos vemos en la siguiente. Gracias. Bueno, y de aquí al estrellato, luego la gente empezará en los comentarios, queremos que salga Pablo, fuera Queremos Luis, que que entreviste, que Pasaría ponga las Luis. cámaras Luis. Pues ya sabéis, ya hemos desvelado uno de los secretos de A la de 3. Vale, pues hasta la siguiente. Gracias. Adiós, José Luis. Oye, qué bonito. A la cena que va rápido. A la de 3.